Ahora veremos cómo graficar polinomios, pero para graficar hay que recordar intervalos positivos y negativos. Eso ya lo vimos en algún momento, pero ahora vamos a recordar. Haremos un ejercicio de Khan Academy y nos dan la función. Aquí está, la función en factores. Y además, aunque nosotros lo podíamos descubrir, nos dice dónde están los ceros. Igualan cada uno de estos factores a 0 y descubren cuáles son los ceros. Por ejemplo, si yo igualara este factor a 0, al despejar 3x sería igual a menos 6 y al dividir dentro de 3, x sería igual a menos 2, que es el primer cero que me aparece, y así con todos los demás. Y ya dándome los ceros me dicen cuál es el signo de f de la función en el intervalo que se encuentra la x más grande que 1/2 pero más pequeña que 5/3. Entre estos dos ceros, ¿cómo se encuentra mi función? ¿Qué signo tendría? Sería necesario entonces que yo pudiera evaluar la función, que yo la pudiera evaluar en un valor intermedio entre 0.5 y 5/3, que es 1.66 periódico. Yo podría tomar un valor de prueba. Tomemos el valor 1. Al yo sustituir la x por 1, tendría 1 por 2, 2. 2 menos 1 me daría como resultado todo el primer factor 1. Al sustituir este por 1, 1 por 3 me daría 3. 3 menos 5 me da menos 2. El siguiente, evalúo también el siguiente factor en 1. 1 menos 4 me daría menos 3. Y el siguiente, al sustituir la x por 1, 1 por 3, 3, más 6, 9. Y lo que me interesa de estos intervalos es el signo que me vaya a dar la multiplicación de todos estos valores que acabo de encontrar. Signo más y signo más. Entonces puedo multiplicar los signos. Más por menos me daría menos. Por este menos me daría más. Y por este más me quedaría más. Quiere decir que ese intervalo entre estos dos valores, entre 1/2 y 5/3, la x siempre va a ser, la función, perdón, siempre va a ser positiva en ese intervalo. Lo voy a comprobar y está correcto. Voy a hacer otro ejercicio. Me dan la función factorizada, me dan cuáles son los ceros y me preguntan en el intervalo en donde x es más grande que menos 5, pero es más pequeña que 2 séptimos. Y un valor intermedio entre ellos puede ser el 0. El 0 es un valor fácil de evaluar. Sustituyo todas las x por 0 y entonces 0 por 7 me da 0 y me queda solamente menos 2. Aquí evalúo por 0, 0 por 5 me da 0, por menos 8 obtengo menos 8. Evalúo el 0, aquí me da más 5 y aquí también evalúo por 0 y me da menos 6. Lo que me interesa saber es la multiplicación de los signos, entonces multiplico menos por menos, más. Vamos a ver, más. Y este más por menos, menos. Y por último, más por este menos, menos. El intervalo siempre será entonces negativo. Y voy a revisar además que no tenga algún otro cero dentro de este intervalo. Revisando, no. Dentro de este intervalo el siguiente cero es 8/5, que ya es un número más grande. Y el 6 por supuesto es más grande. Entonces siempre el intervalo es negativo. Lo compruebo y listo. Como les comentaba, el objetivo de este video es graficar polinomios. Y necesitamos algunos presaberes. Por eso expliqué antes cómo sería encontrar los intervalos positivos y negativos.
Según la explicación de Khan Academy, me voy a guiar en esto para que ustedes lo puedan entender en casa. El comportamiento de los extremos lo vimos en el video anterior. Cuando x tiende a más infinito, ¿qué le pasa a la f de x o qué le pasa a la y? Y lo mismo cuando x tiende a menos infinito. Tengo que tenerlo en cuenta, y recordando, eso depende del coeficiente y del grado de mi función. Analicemos esta función polinomial. Si yo la analizo, puedo determinar en qué momento se intersecta el eje y haciendo la f, evaluando la función cuando x tiende a 0, cuando x es 0. Cuando yo evalúe mi función en 0, voy a determinar en dónde lo intersecta a la gráfica al eje y. Evalúo por 0, aquí está en color celeste, y determino que intersecta al eje y cuando la x es 0, la y va a ser menos 8. Y aquí está la intersección, se da en 0, menos 8. Y las intersecciones con el eje x se determinan hallando los ceros de esa función. Y si ya tengo la función factorizada, basta con que yo iguale cada uno de los factores a 0. Aquí los estoy igualando. Y despeje la x. Y ahí obtengo que una intersección o un cero de mi función es en 2/3 y el otro cero se da cuando x es igual a menos 2. Ahora analicemos el comportamiento en los extremos de la función. Yo necesitaba tener mi función en forma estándar o general, quiere decir desarrollada y ordenada de mayor a menor grado. A través de un proceso algebraico se desarrolla, se simplifica y se llega a la función de la forma estándar. Analizo cuál es el grado de mi función, que es grado 3, y el coeficiente principal es más 3. Ahora que ya me di cuenta que el grado es 3 y que el coeficiente principal es más 3, tiene el polinomio un grado impar y con coeficiente positivo. Quiere decir que sus extremos van a tender hacia más infinito cuando la x tienda también a más infinito, y cuando la x tienda hacia menos infinito, la y va a tender hacia menos infinito, ir hacia abajo. De esta información yo puedo bosquejar la gráfica. Aquí está la conclusión que les mencionaba. Con esta conclusión podemos ver que el extremo del lado derecho va hacia más infinito y el extremo del lado izquierdo va hacia menos infinito, justo como se dibuja o se bosqueja en esta gráfica. Ahora podemos empezar a poner la información que ya habíamos obtenido, los intersectos con el eje x o ceros de la función y el intersecto con el eje y. Puesto que los intersectos con el eje x se dan en menos 2 y en 2/3, que ya lo habíamos encontrado, y además que es un grado, que el grado de la función es impar, ya puse los dos ceros, tendría que suceder más o menos como se ve en el bosquejo. Puedo poner además el intersecto con el eje y, que se daba en menos 8, aquí ya agregué un puntito más, y puedo ver que en el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2, que es un cero de la función, evalúo por ejemplo mi función en menos 3, y me debería dar el signo negativo, quiere decir que es un intervalo negativo y que está por debajo del eje x. Justo cuando llega a menos 2, que encuentra un cero de mi función, hago otro intervalo desde menos 2 a 2/3, ese es un intervalo, y tomo un valor de prueba que puede ser el 0, un valor que sea fácil. Pongo el 0, evalúo mi función y veo los signos. El intervalo me debería de quedar con signo negativo, quiere decir que está por debajo del eje x, por eso está acá en verde. Y de 2/3 a infinito puedo yo probar con un número que yo desee, por ejemplo el 1, para que sea sencillo, y veo el signo de mi función, me debería de quedar positivo, quiere decir por encima del eje x. Después de todo este proceso
yo tengo 3 puntos y los intervalos positivos y negativos de mi función. Aquí estaría el menos 8. Con esos 3 puntos bosquejo mi función. Vamos a ver si se ha comprendido. Me dan la función factorizada. ¿Cuál es la intersección de la gráfica con el eje Y? Yo tendría que desarrollar toda esta función y ver que el término independiente se daría cuando yo desarrollé este polinomio. La parte fácil o el truco para determinar cuál es el término independiente, basta con que yo multiplique estos valores. Más 1 por menos 2 me daría menos 2. Y ese menos 2 por más 5, me daría menos 10. Voy a escribir menos 10 y vamos a comprobar. Ahí está correcto, ya encontré el intervalo con el eje Y. Los intervalos, los ceros de mi función o las intersecciones con el eje X se darían en menos 1, en 2 y en menos 5. ¿Cómo sería el comportamiento en los extremos de la gráfica de la función? Pues yo tendría que desarrollar esto, desarrollar todo este producto, ver cuál sería el grado de mi función y el coeficiente del término principal. Ya me dan la función factorizada, la versión corta de encontrar esa parte. Basta que yo multiplique los primeros términos de cada factor. Un x por un x me da un x cuadrado, y por un x me daría un x al cubo. Quiere decir que el grado es 3 y que el coeficiente principal es positivo. Sería esta situación. Que cuando la x va hacia más infinito, la y o la función también debería de ir hacia más infinito. Tal como me lo indica esto y la segunda opción también. Y que cuando la x va hacia menos infinito, la y o la función debería de ir hacia menos infinito. Que podría ser cualquiera de estas dos posibilidades. Nuevamente hay error en Khan Academy porque las opciones me deberían de aparecer distintas. Aquí me aparece más infinito y aquí también más infinito. Voy a probar con esta y vamos a ver qué me devuelve Khan Academy. Comprobar. Vamos a probar con la segunda opción, que es una opción equivalente porque aparece de la misma forma. Y esta sí me la tomó correcta cuando me está mostrando que las dos son iguales. Es un error que tiene Khan Academy. ¿Cuáles son los ceros? Pues los ceros se van a dar en X. Entonces los valores posibles deberían de aparecer acá en X. Y además los encuentro despejando el X de cada uno de los factores. Menos 1, 2 y menos 5, que corresponderían a la segunda opción. Ya los he encontrado, y para saber el comportamiento que debería de tener, debería ser como este. Además debería de tener ceros en menos 1, 2 y menos 5. Puede ser aquí menos 1, menos 5 y 2. Este podría ser. Y además la intersección con el eje Y habíamos puesto que se da en menos 10. Esta gráfica es muy posible que sea. Esta no corresponde al comportamiento final de la clase de mi función. Esta tampoco no corresponde al comportamiento final. Y esta sí podría ser, pero en primer lugar no corresponden los ceros en el eje X y tampoco la intersección con el eje Y, porque me había dado una intersección negativa. Quiere decir que la gráfica correspondiente es esta. Lo compruebo y ahí estaría correcto. Ahora aparece una serie de ejercicios para que yo pueda realizar. Eso se los dejo para que ustedes los puedan realizar.